Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Para todas las mentes curiosas que nos acompañan hoy, tenemos un material de origen verdaderamente cautivador. Así es, uno muy especial. Hoy vamos a explorar un conjunto de análisis detallados y notas históricas, centradas en un texto antiguo muy específico. Es el capítulo 28 del libro de Génesis, basado en la traducción Reina Valera. Un texto que es fundamental. Y antes de que alguien piense que esto es solo una lectura religiosa tradicional, quiero establecer algo vital. Claro. La investigación que estamos revisando revela que, mucho más allá de la teología, esta es una de las historias de transformación personal y de crisis más fascinantes de toda la literatura de la antigüedad. Totalmente de acuerdo. Es literalmente la anatomía de un individuo que huye de sus propios errores colosales y en el momento más bajo, oscuro y solitario de su vida, encuentra algo absolutamente monumental. Bueno, vamos a desempacar esto porque hay muchísimo terreno que cubrir y el contexto lo es todo. Para establecer el escenario, ¿dónde encontramos exactamente a nuestro protagonista, Jacob, al comienzo de este capítulo? ¿Y cuáles son las apuestas reales en este punto? Pues es un punto de partida sumamente dramático. Para entender la magnitud de lo que ocurre aquí, los estudios históricos enmarcan este capítulo como un punto de giro vital. Ajá. Hasta este momento en la narrativa, Jacob ha operado bajo un modus operandi muy claro. Ha sido un suplantador. Un engañador, básicamente. Exacto. Ha sido el engañador astuto que manipuló a su hermano mayor, Esaú, para quitarle los derechos legales de la primogenitura. Y luego, en un acto de traición familiar bastante oscuro, engañó a su propio padre anciano y ciego. A Isaac. Sí, a Isaac, para robarle la bendición principal. Y en el antiguo Medio Oriente, esa bendición no era solo un buen deseo. No era un que te vaya bien. Para nada. Era un testamento legal irrevocable que transfería liderazgo, riqueza y el rol de mediador espiritual de toda la familia. Wow. Así que al abrir este texto no estamos viendo a un héroe impecable a punto de emprender una misión noble. Estamos viendo a un fugitivo aterrorizado. Literalmente huyendo por su vida. Así es. Sin embargo, el análisis exegético señala que, paradójicamente, es en este estado de desgracia donde Jacob está a punto de convertirse, por derecho propio, en el heredero legítimo de un pacto milenario. O sea, pasa de vivir de la sombra de su familia a otra cosa. Exactamente. Pasa de ser simplemente el hijo de Isaac, que vive de la fe prestada de su familia, a ser un peregrino forzado a desarrollar su propia identidad espiritual. Es una dinámica familiar que parece sacada de un thriller político antiguo. Y el capítulo arranca precisamente con las consecuencias de ese engaño, pero con un giro inesperado. Sí, hay un cambio de tono. Hay una despedida oficial que contrasta muchísimo con el caos de los capítulos anteriores. Isaac, el padre que acaba de ser engañado, manda a llamar a Jacob. Y los comentarios académicos hacen hincapié en que esta vez no hay disfraces de piel de cabra. No hay comida preparada a escondidas por su madre. ¿Todo está a la luz? Exacto. Isaac lo bendice de forma plenamente consciente y legítima. Sabe perfectamente a quién tiene enfrente. Y le da unas instrucciones muy claras, prohibiéndole tomar esposa de entre las mujeres cananeas y enviándolo a buscar pareja a la tierra de sus antepasados. A la casa de su abuelo. Sí, pero ¿por qué esta insistencia tan tajante con el tema del matrimonio justo en este momento de crisis? La cuestión matrimonial aquí es mucho más profunda que una simple preferencia cultural o un prejuicio de familia. La exégesis del texto nos ayuda a entender que las tribus cananeas de la región tenían prácticas religiosas y valores diametralmente opuestos a la visión monoteísta. La visión que la familia de Abraham intentaba preservar. Exactamente. Isaac comprende finalmente que, a pesar del engaño previo, el propósito soberano es que la línea del pacto continúe a través de Jacob. Claro, ya lo acepta. Lo acepta. Por eso lo envía a Padán Aram, a la casa de su abuelo Betuel, en un esfuerzo desesperado por proteger esa herencia espiritual. Pero el momento cumbre de esta despedida es la transmisión formal del pacto. ¿Ah, sí? ¿La bendición oficial? Isaac transfiere oficialmente a Jacob la inmensa promesa que comenzó con su abuelo, utilizando un título divino muy específico en el texto original que es El Shaddai. Ese término siempre llama la atención en los textos antiguos. ¿Qué implicaba exactamente invocar a El Shaddai
en este contexto de un hombre que, francamente, lo está perdiendo todo. Se traduce comúnmente como el Dios omnipotente, pero su raíz transmite la idea de un Dios que es más que suficiente, que provee abundantemente y que tiene el poder de doblegar las fuerzas de la naturaleza para cumplir sus promesas. Es un peso enorme. Lo es. Isaac usa este nombre para garantizarle a Jacob que aunque se vaya sin nada en los bolsillos, lleva consigo la promesa de multiplicación, de convertirse en una multitud de naciones y, eventualmente, de heredar la tierra de Canaán. Es una herencia gigantesca, tanto en el plano espiritual como en la realidad geopolítica de la época, entregada a un hombre que en ese instante es básicamente un refugiado. Un refugiado sin nada. Y mientras Jacob asimila este peso y se prepara para partir al exilio, la narrativa hace un paneo hacia el otro lado de la tienda familiar. Tenemos a Esaú, el hermano engañado y lleno de resentimiento. Que debe estar furioso. Furioso, y observando todo este intercambio desde la distancia. La investigación apunta que Esaú reacciona al ver que las mujeres cananeas desagradan profundamente a su padre y que Jacob ha sido obediente al irse a buscar esposa a otra parte. Y ahí Esaú intenta tomar el control. Sí, decide intentar arreglar su propia situación, pero lo hace de una manera que resulta casi trágicamente equivocada. Si conectamos esto con el panorama general, la reacción de Esaú es un estudio fascinante sobre la psicología humana y nuestra tendencia a buscar soluciones rápidas. Parches superficiales. Exacto. Los analistas destacan que Esaú, en un intento torpe y tardío por ganarse el favor perdido de sus padres, va y se casa con Mahalat, la hija de Ismael. Que complica más las cosas. Mucho más. Recordemos la historia familiar. Ismael era el medio hermano de Isaac, pero no era la línea biológica y espiritual por la cual continuaba este pacto específico. Claro. Esaú evalúa la situación con una lógica puramente superficial. Él piensa, a mis padres no les gustan mis esposas locales, así que buscaré una de otra rama del árbol genealógico para compensar. Es como intentar reparar un motor fundido simplemente cambiándole la pintura al auto. Demuestra una ceguera total hacia lo que realmente importa en esta historia. Totalmente de acuerdo. Esaú imita la obediencia de su hermano, pero los historiadores subrayan que no comprenden absolutamente la naturaleza espiritual del problema. Él cree que la bendición es un asunto de reglas técnicas. O de política familiar, sí. Sus motivaciones carecen de una comprensión real del pacto. Es un remedio cosmético para una fractura que es fundamentalmente espiritual. Así es. Pero la narrativa no se queda con Esaú. Rápidamente nos devuelve a nuestro protagonista en fuga. Jacob sale de Beerseba y emprende el largo y peligroso camino hacia Harán. Un camino muy hostil. Muy hostil. Y aquí llegamos al punto de quiebre. El texto describe que cae la noche mientras está en un lugar que parece ser el medio de la nada. Sin recursos, sin su familia, toma una simple piedra del suelo para usarla como almohada. ¡Qué imagen tan fuerte! Imagínate pasar de ser el hijo protegido que habitaba cómodamente en las tiendas a estar tirado en el polvo aterrorizado por la oscuridad, esperando que su hermano no lo alcance para asesinarlo. ¿Qué nos dicen los análisis sobre la potencia de esta imagen de la piedra? Es probablemente una de las metáforas visuales más fuertes de la antigüedad. La piedra representa la dureza absoluta de su nueva realidad. Ajá. El aislamiento total y la carencia de cualquier confort humano. Es la definición gráfica de tocar fondo. En el antiguo Medio Oriente, viajar de noche era extremadamente peligroso. Existía el riesgo constante de bandidos y animales salvajes. Estaba expuesto a todo. A todo. El detalle de que el sol se había puesto no es meramente un reporte meteorológico del autor antiguo. La exégesis nos indica que es un reflejo de su estado interior. Su propia oscuridad. Exactamente. Jacob ha sido despojado de sus artimañas, de su madre protectora, de su red de seguridad financiera. No puede negociar con el desierto, no puede engañar a una piedra para que sea más suave. ¿Qué frase? Está completamente vulnerable y solo frente a las consecuencias abrumadoras de sus propios actos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es precisamente en ese aislamiento brutal, apoyado sobre esa roca, donde ocurre un evento que altera la historia. El sueño. Sí. Jacob experimenta lo que los estudiosos llaman una teofanía, una manifestación visual y directa de la divinidad irrumpiendo en el mundo físico. Y lo hace a través de un sueño que ha inspirado interminables debates filosóficos y obras de arte. ¿Qué es exactamente lo que ve en este sueño en medio de la nada?
El texto detalla que Jacob sueña con una escalera. Aunque para ser precisos con el contexto histórico, la palabra hebrea original, shuyam, sugiere más bien una rampa escalonada inmensa. ¿Como una pirámide? Similar a los sigurats babilónicos de la época, sí. Esta estructura está firmemente apoyada en la tierra, y su cima penetra los cielos. Y sobre ella, ángeles de Dios suben y descienden continuamente. Visualmente es majestuoso. Lo es, pero el significado teológico que los eruditos extraen de esto es lo que rompe los paradigmas. En las culturas circundantes, los humanos tenían que construir estas torres o escaleras, haciendo sacrificios masivos y esfuerzos titánicos para intentar trepar. Para alcanzar a los dioses. Para alcanzar y apaciguar a deidades distantes y a menudo crueles. Esta visión invierte esa lógica por completo. No es el ser humano intentando alcanzar el cielo por sus propios méritos. Es lo divino estableciendo la conexión hacia la humanidad. Es un contraste brutal con la idea del esfuerzo humano para ganar el favor celestial. Y hay un eco de esta misma imagen muchos siglos después. La investigación que revisamos hace una conexión directa entre este texto y el Nuevo Testamento. Así es. ¿Cómo se reinterpreta esta escalera milenaria más adelante? Los analistas apuntan específicamente al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 51. Ahí, la figura de Jesús utiliza esta misma imaginería antigua y se identifica a sí mismo como esa escalera de Jacob. Él es el puente. Exacto. Él se presenta como el cumplimiento definitivo de esa visión. El puente real, el mediador perfecto en el que lo divino y lo humano convergen permanentemente. Increíble. Pero volviendo al desierto de Jacob, lo que sucede mientras él observa esta actividad celestial es igualmente asombroso. Dios, que se encuentra en lo alto de esta estructura, le habla directamente. Y considerando el historial delictivo de Jacob, uno esperaría que la primera interacción de Dios con él fuera un regaño épico, un repaso detallado de sus mentiras y manipulaciones. Es lo lógico, ¿no? Exactamente mi pensamiento al leer esto. Si yo fuera Dios en ese momento, le diría, mira el desastre que hiciste en tu familia. Sí, te lo buscaste. Pero el texto guarda un silencio ensordecedor respecto a sus fallas morales. En medio de su terror, no hay reprenda. ¿Qué revelan los documentos sobre lo que la voz divina realmente le comunica a este fugitivo? Esa es la mayor sorpresa del capítulo, y lo que redefine la idea de gracia en estos textos. En lugar de un juicio moral, encontramos a Dios pronunciando una promesa incondicional que la exégesis desglosa en 4 garantías masivas. A ver cuáles son. La primera es la identidad. Dios se presenta diciendo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Inmediatamente lo ancla a un linaje, diciéndole que no es un huérfano espiritual. Qué importante para alguien que acaba de ser expulsado de su casa. Vital. La segunda es tierra y descendencia. Le asegura que la misma tierra polvorienta en la que está durmiendo será suya y que su descendencia se expandirá en todas direcciones como el polvo de la tierra. ¡Wow! La tercera es la bendición universal. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa mesiánica, indicando que, a pesar de las profundas fallas de este hombre, él será el conducto para un beneficio global. Es abrumador. Le está dando las llaves del futuro a un hombre que acaba de arruinar su presente. ¿Y cuál es la cuarta garantía? Me imagino que para alguien que huye por su vida esta última debe ser la más urgente. Sin duda. La cuarta es la compañía y protección personal. Dios le dice, «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». ¡Qué consuelo! Para un hombre aislado y perseguido, esta es la garantía máxima. Los comentaristas insisten en que este momento subraya un tema teológico central, que es la gracia inmerecida. Claro, no se lo ganó. Las promesas no se otorgan porque Jacob haya alcanzado un estándar de pureza, se le entregan por pura soberanía divina. El cielo se inclina hacia él no por lo que ha hecho, sino a pesar de lo que ha hecho. Y eso nos lleva a la mañana siguiente. La visión cósmica se desvanece, el sol sale sobre el desierto y Jacob abre los ojos. Un despertar intenso. ¿Qué pasa por la mente de un hombre pragmático y calculador que acaba de experimentar la irrupción de otra dimensión en su miserable campamento? Su primera reacción verbal es fascinante. Lo es.
Él pronunció una frase que resuena profundamente. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es una admisión directa de su propia ceguera existencial. Lo fascinante aquí es el análisis de esa respuesta emocional. Los textos estudian la palabra original para describir su estado, que denota un temor reverente. Un asombro. Es crucial hacer la distinción. Jacob no despierta con un terror paralizante frente a una deidad monstruosa que quiere aplastarlo. Despierta con un asombro sobrecogedor, al comprender que la realidad es infinitamente más profunda de lo que sus cálculos le permitían ver. Ya no todo es control y manipulación. Exacto. Reconoce que ese rincón geográfico estéril, hostil y común no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La presencia de lo sagrado acababa de irrumpir fuera de las fronteras de los altares familiares de su padre. Dios no estaba confinado a un código postal, estaba allí, en el polvo de su exilio. Y es vital notar que Jacob no se queda simplemente meditando en esta idea. Toma una acción física inmediata, casi litúrgica, para anclar esta revelación. Agarra esa misma piedra dura e incómoda, la levanta y la erige como un pilar, un monumento. Una señal visible. Luego hace algo que parece una locura para un refugiado. Derrama aceite sobre ella. El aceite en esa época era un bien precioso, una provisión vital para el viaje, y él lo gasta vertiéndolo sobre una roca para consagrarla. Y luego renombra el lugar. Antes era una ciudad llamada Luz, y él la llama Bet-El, que significa literalmente casa de Dios. Betel, sí. Lo que la noche anterior era el símbolo definitivo de su fondo absoluto, a la mañana siguiente es su primer altar personal. Es una transformación espacial que refleja su transformación interna. Los antropólogos e historiadores de la religión señalan que erigir estas piedras levantadas, conocidas como masebot, era una práctica antigua para marcar un lugar donde lo divino había tocado la tierra. Era común en la época. Sí, la piedra de tropiezo se transforma en la piedra angular de su nueva cosmovisión. Pero la historia no termina con este acto de adoración silenciosa. Junto con el aceite derramado, Jacob articula un voto. Ah, el famoso voto. Y es aquí donde la complejidad de su carácter vuelve a asomarse y las palabras que elige merecen un escrutinio muy cuidadoso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque voy a leer el voto tal como lo traducen los textos y quiero que me des tu perspectiva. Adelante. Jacob dice, «Si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios». Y remata prometiendo dar el diezmo de todo lo que reciba. Ajá. Si analizamos esto con una mirada crítica, suena increíblemente transaccional. Espera, ¿me estás diciendo que después de ver el cielo abrirse y recibir promesas incondicionales, su instinto inmediato es armar un contrato comercial con la divinidad? Entiendo por qué suena así. Suena a, si cumples con mi lista de exigencias logísticas, entonces firmo abajo y serás mi Dios. ¿Acaso sigue siendo el mismo suplantador intentando negociar una póliza de seguro celestial? Es una observación excelente y, de hecho, la erudición histórica debate intensamente esta misma tensión. A primera vista, la estructura condicional del «si Dios hace esto» parece la táctica de un negociador astuto. Un regateo. Sin embargo, el consenso del análisis exegético más profundo aclara que esto no debe interpretarse como una manipulación cínica. Al contrario, lo que estamos leyendo es la expresión de una fe inmadura y naciente. Una fe en pañales. Es un individuo que apenas está aprendiendo el vocabulario de la confianza. Piensa en el contexto. Hasta hace unas horas, la experiencia espiritual de Jacob era de segunda mano. Era el Dios de su abuelo, el Dios de su padre ciego. No era suyo. Exacto. Al decir Jehová será mi Dios, está dando el primer y titubeante paso hacia una relación personal consciente. Es una analogía fantástica. Es como cuando alguien intenta hablar un idioma extranjero por primera vez. La gramática puede ser torpe, puede sonar un poco crudo o demandante, pero la intención subyacente es establecer comunicación genuina. Esa es la clave. La investigación marca que este capítulo de Betel no es la línea de meta para Jacob, sino apenas la ceremonia de apertura de su verdadero entrenamiento espiritual. Un entrenamiento que lo llevará a casa de su tío Labán, donde, irónicamente, se enfrentará a un maestro del engaño y probará años de su propia medicina. El desarrollo del carácter es un proceso, no un evento aislado.
Jacob responde a esta revelación masiva con las limitadas herramientas emocionales y espirituales que posee en ese momento del desierto. Hace lo que puede con lo que tiene. Exacto. Lo verdaderamente transformador es que, a pesar de su imperfección, responde. Marca el lugar, hace un compromiso público de lealtad y establece una disciplina de gratitud con la promesa material del diezmo. Ese encuentro marca el fin de su huida sin sentido y el inicio de una peregrinación con propósito. Ha sido un viaje denso y lleno de matices. Tenemos huidas en la noche, alianzas tribales equivocadas, escaleras cósmicas y votos de fe en desarrollo. Para consolidar toda esta información, me gustaría que extrajéramos la esencia, considerando todo el peso exegético e histórico que hemos repasado. ¿Cuáles serían las conclusiones primordiales de estas fuentes para las mentes modernas que nos escuchan hoy? Muy bien. La investigación académica converge de manera notable en dos pilares, que trascienden el tiempo. El primero es un concepto radical. La gracia alcanza al imperfecto. Me gusta eso. Hoy en día persiste la narrativa de que uno debe tener su ética impecable y su vida resuelta para ser digno de un propósito superior. La historia de Jacob dinamita esa falsa premisa. Las promesas no dependen de ser perfectos. Exactamente. Las garantías divinas aquí no están atadas al mérito humano. El cielo se abre para buscar a Jacob exactamente en el epicentro de su desastre personal. No porque sea un modelo a seguir, sino por una gracia soberana que decide usar material defectuoso para construir un legado duradero. Es una perspectiva profundamente liberadora para cualquiera que sienta que ha acumulado demasiados fracasos como para tener derecho a un futuro significativo. Y el segundo pilar que destacan los estudios. El segundo pilar es la omnipresencia de lo sagrado en lo oscuro y lo cotidiano. La frase de Jacob, "yo no lo sabía", es el diagnóstico de nuestra propia ceguera habitual. A veces no vemos lo que tenemos enfrente. A menudo atravesamos temporadas que parecen yermas, rutinas agotadoras o crisis aislantes, convencidos de que estamos solos. Sin embargo, este relato argumenta que cualquier lugar, por más desprovisto de encanto que parezca, posee el potencial latente de ser una puerta del cielo. ¡Wow! Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra resistencia a la adversidad. Lo que Jacob interpretó inicialmente como el final trágico de su zona de confort resultó ser el quirófano exacto donde su perspectiva fue operada. El fondo de su abismo no fue su tumba, fue el punto de apoyo para la escalera. ¡Qué síntesis tan poderosa! Para ir envolviendo esta exploración a fondo, ha quedado en evidencia que el capítulo 28 de Génesis no es un simple itinerario antiguo. Al diseccionar las capas históricas y psicológicas, hemos visto el plano arquitectónico de un despertar. Un despertar verdadero. Nos recuerda que no importa si alguien comienza la carrera haciendo trampa, huyendo de las consecuencias y cargando con un inventario de defectos abrumador. Cuando esa persona colisiona con una realidad mayor, puede pasar de ser un fugitivo a convertirse en el portador de una promesa que cambia el mundo. Es la dolorosa pero necesaria transición de la teoría heredada a la convicción personal. En ese polvo del desierto, Jacob dejó de huir de su pasado y comenzó a caminar, aunque cojeando, hacia su destino. Totalmente. Y para poner el punto final a nuestro análisis de hoy, quiero dejar a las mentes curiosas que nos acompañan con una última idea para reflexionar a solas. Es un pensamiento construido sobre la evidencia que acabamos de revisar, pero que interpela directamente a nuestra modernidad. A ver. Si el encuentro más monumental y definitorio de Jacob con lo divino ocurrió precisa y exclusivamente cuando fue despojado de sus privilegios, perdiendo su estatus familiar y viéndose obligado a depender del suelo duro y una piedra de tropiezo, ¿será posible que nuestros propios momentos de claridad suprema y transformación personal requieran, como condición absoluta, que primero perdamos todas aquellas comodidades artificiales a las que nos aferramos con tanta desesperación? Un desafío monumental para llevarse de vuelta a la complejidad de la vida real. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando sus certezas, presten atención a las piedras solitarias en sus propios caminos y nunca dejen de descubrir. Nos encontramos en el próximo análisis.